los ciudadanos, jerarcas, medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Para iniciar, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, nos informará de las acciones y acuerdos tomados en la sesión de Consejo de Gobierno. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias por recibirnos donde quiera que estén y por querer informarse de este lado de lo que está ocurriendo en el país y lo que está ocurriendo con el gobierno. Hoy queremos hacer una conferencia de prensa más corta, más ejecutiva y al punto, así es que ¿por qué no pasamos, don Arnold, a la parte de anuncios de una sola vez, si es tan amable? En la primera intervención, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se referirá a estudios de permiso de pesca en Guanacaste. Invitamos a pasar al frente al señor Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, al señor Franz Tatemal Capra, ministro de Ambiente y Energía, al señor Heiner Méndez Barrientos, ministro de Pesca y Agricultura y también presidente ejecutivo de Incopesca. También invitamos a pasar al frente a los beneficiarios de estos permisos de pesca. Adelante. Pasen, compañeros y compañera. Todos, aquí vamos todos. Bienvenidos. El señor presidente y los ministros nos amplían. Bueno, ¿de qué se trata esto? Cuando yo estuve en campaña, ustedes se acordarán que mencioné que Dios ha sido sumamente generoso, dándonos más de 500,000 de kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que es 10 veces el territorio continental, la tierra que nos dio, y que nosotros queríamos y queremos aprovechar esa riqueza natural de una manera sostenible, amigable con el ambiente, pero que genere riqueza y que genere empleos, normalmente para gente que es muy pulseadora. Eso es lo que estamos haciendo. En ese sentido, la investigación de los recursos marinos, como hacen muchísimos países de manera sostenible, es importante para darnos los elementos científicos de cuál es la capacidad de nuestros océanos y cuál es la capacidad de grandes y pequeños empresarios, porque eso es lo que son ustedes, empresarios, de aprovechar ese recurso. Entonces, hoy Incopesca le hará entrega formal de los primeros permisos de investigación a pescadores, ellos que ocurre y sucede son de pequeña escala, dentro de la parte interna del Golfo de Nicoya, para saber cuánto se puede extraer de pargo, cuánto se puede extraer de corvina, para proteger el recurso, evitar sobreexplotación y al mismo tiempo, acuérdense que cuando estuve en Punta Arenas, hicimos lo propio para que ustedes se puedan asegurar y entonces, ante la caja, y entonces tengan servicios de salud y a la vez no le nieguen el permiso por eso. Yo no sé, don Martín, si todavía no se sabe, don Martín Contreras, un dirigente pescador muy importante de Costa Rica, yo no sé si todavía no se sabe cuántos pescadores artesanales hay en el país, pero se habla de 12,000 más o menos. ¿Y cuántos tienen permiso? Si acaso 1.200. Como 2,000, el resto no sabemos. Entonces, en lugar de ponernos a pelear como hicieron en el pasado, y ellos vinieron a derrumbar las barandas de Casa Presidencial, ahora estamos trabajando juntos. Y buena la hora. Para mí esa es una de las relaciones que más orgullo me da, haber establecido una relación constructiva con gente trabajadora, seria y honesta, que lo que quiere es ganarse la vida, y a través del MINAE, de Incopesca y del Ministerio de Agricultura, hacer que esa relación sea sostenible y buena para el ambiente. Eso es lo que yo tengo que decir. No sé si los señores ministros
y después los señores pescadores quisieran agregar algo. Don Arnold, Señor por Ministro favor. de Agricultura o de Ingopesca. Muchas gracias, don Rodrigo, a todo el pueblo de Costa Rica. Realmente esto es un motivo de mucho orgullo, poder llegar a estas etapas manifestando cumplimientos de compromisos, pero más allá es el cumplimiento de Costa Rica por hacer las cosas de manera correcta y de manera sostenible en la administración de los recursos pesqueros y acuícolas. En este proceso de investigación, que ya lleva varios meses de que ha iniciado, hoy formalizamos los primeros permisos de investigación para determinar las condiciones en las cuales podría el país determinar el acceso a los recursos pesqueros. Esta investigación va dirigida a pescadores de la zona de Guanacaste y la parte interna del Golfo de Nicoya para investigar sobre las especies de pargo y corvina. Con este acto simbólico estamos entregando los primeros permisos para iniciar la parte práctica de la investigación para recapitular la información necesaria que se requiere. Necesitamos colectar datos de manera científica, seria, responsable y sobre todo de manera armoniosa con el medio ambiente para generar condiciones socioeconómicas para los pescadores. En esto también existe un compromiso por parte de las organizaciones, en este caso la Cámara de Guanacaste de Pescadores, que ellos son los garantes de que las personas que van a realizar las actividades son pescadores y que además se comprometen a llevar al pie de la letra el proceso de investigación que ha sido diseñado por la parte científica de Ingopesca. Eso es parte de lo que vamos a hacer y yo le pido a don Rodrigo que comience a entregar estos permisos. ¿Le parece, don Rodrigo? Sí, señor, dele. Ya me ha dado Martín, porque es primero que tiene que comprometerse. Como Cámara tiene que asumir una carta de compromisos Don Martín de cumplimiento Contreras. por parte de la organización. Un honor entregarle este permiso. Muchísimas gracias y que Dios lo acompañe cuando sale a pescar. No, Martín nos jala para acá. Con muchísimo gusto. Un honor. A Nelson. No, ya, no solo yo. Dele usted también. Vamos a darle a don Nelson Sánchez. Nelson anda por ahí. Don Nelson, es importante esto y voy a mencionar esto. Los pescadores aportan con su trabajo y sus embarcaciones el trabajo necesario para recoger los datos. Ese es el aporte, no es que el Estado está dando todo. Ellos están corriendo con estos gastos y el Ingopesca con el Estado asumimos el compromiso de aportar la parte científica y la evaluación de los stocks. Esto es un compromiso de trabajo donde ellos asumen la responsabilidad de hacer las cosas de manera responsable por Costa Rica. Don Nelson. Venga. Ahora, Doña Angie Mora. una mujer pescadora, como muchas que tenemos en el país. Elisandro Sánchez. Felicidades. Gracias a usted. Y gracias a Dios y a Martín Contreras que nos ha traído hasta aquí. Gracias, Señor, por estar representando a Playas del Coco y a todos los pescadores. Gracias a Dios aquí estamos y llegamos al final y estamos con la licencia para seguir. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Y que lo cuiden en el mar, ¿verdad? Gracias. Juan Gutiérrez. Ya descubrimos el apodo que le tienen, pero no lo vamos a decir allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan. Felicidades. Gracias. Jairo Alemán. Don Jairo, felicidades. Muchas gracias por colaborar con el estudio. Muchas No, que nos bendiga a todos, no solo a medio guardia, a todos. Y a don Jonás Gómez. Mucho gusto, Jonás. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.
Don Martín Contreras nos va a dar unas palabras sobre este importante anuncio, como representante de la Cámara. Buenas tardes, pueblo de Costa Rica, señores ministros, señor presidente, todos los que hoy están acá y los que me pueden escuchar. La verdad es que no me canso de darle gracias a Dios, pero también hay que reconocer lo que es de Dios y lo que es del César también. Señor presidente, en campaña se comprometió con nosotros, no se me olvida, un 6 de enero del 2022. Y estando en el poder, muchos se olvidan de las promesas que hacen en campaña, más a un sector que tanto lo necesita. No solamente Guanacaste, porque esto no beneficia solamente a Guanacaste, esto beneficia a los pescadores artesanales de todo el país. Gobierno de la República, presidente, nos has cumplido. Y de verdad que eso nos llena de satisfacción que hoy por hoy la comunidad pesquera del país se siente que somos tomados en cuenta. Los invisibles hoy se vuelven visibles, porque hoy es solamente un acto simbólico. En las comunidades del Golfo Nicoya, los compañeros de allá del sur, Puerto Cortés, Jiménez, Limón, también van a tener la oportunidad de ser visible. Agradecerle la gestión del Incopesca y la Caja, porque la acción de la Caja no es un logro menor. Agradecerle también a Hacienda en su momento, porque las acciones hechas no son logros menores. Agradecerle también al MOB, porque las gestiones hechas, hoy los pescadores artesanales tenemos una nueva autonomía para poder navegar tranquilos hasta las 12 millas. Desde el año 86 estábamos en 3 millas y hemos crecido y no podíamos seguir atados a esas 3 millas de navegación. Gracias, pueblo de Costa Rica, gracias, comunidad pesquera del sector artesanal, del sector turístico que nos ha apoyado en esta lucha. Y como dijo el señor presidente, sí, en el año 19 tuvimos que botar ese portón para ser escuchado. Y hoy que estamos acá, yo digo, entramos por la puerta donde siempre debimos haber entrado. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y a usted muy especialmente, don Rodrigo, de verdad que no hay palabras para agradecer ese compromiso que usted ha hecho valer, esa entrega para con mi sector o el sector que nosotros representamos. También nos sentimos muy agradecidos. Y desde Guanacaste, la Cámara de Pescadores de Guanacaste, y creo que el resto del país, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, ¿va? El mar es peligroso. Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias. Sí, claro. Muy bien. Yo muy emocionado, pero continuemos con la conferencia, por favor, don Arnold. En el segundo anuncio informaremos sobre el avance en la electrificación rural. Para ello invitamos pasar al frente al señor Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad. Antes del anuncio, observamos el siguiente video.
gracias. Don Martín Contreras dijo algo que me toca el corazón. Él dijo los invisibles. No es que hayan sido invisibles, es que han sido invisibilizados. Los pescadores artesanales, pero también los pueblitos chiquititos, las comunidades remotas. Y nosotros creemos que en este país no hay nadies, no hay invisibles. Y este caso de la Riviera de Coto, en Pavón de Golfito, es un caso específico. Hay muchos otros casos en que el ICE está trabajando, el ICE está volando en ese sentido. Estamos trabajando en Buenos Aires, Dios y Corredores, en Guarumalito y Fila del Tigre de Puliscal. Estamos trabajando en muchos lugares, pero lo quisimos reportar hoy para rendirle cuentas a ustedes. Y la razón es que hace 3 meses, don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, y yo fuimos a la zona sur y les prometimos a la Riviera que iban a tener electricidad. No solo tienen ya electricidad, como vieron ustedes en el video, sino que no había acceso por camino. Ya hoy, gracias al ICE, tienen acceso por un camino que es verdaderamente fabuloso, no solo ya en bote. Y esta gente, miren, si el ICE no va donde hay 30 clientes, no está cumpliendo su misión de desarrollo, porque había 30 clientes, que son 30 familias, que no tenían electricidad y que no tenían acceso por carretera. La parte técnica yo no quiero comentar, pero sí, seguimos trabajando en Limón, Punta Arenas, Guanacaste, San José, Cartago y territorios indígenas, como lo mencioné, y sigo insistiendo. La meta de alcanzar el 100% de cobertura eléctrica de la población y de Internet, don Marco, no se nos olvide, tiene que llegar a ser una rentabilidad pronto. No solo se trata de rentabilidad, se trata de equidad. Y este es un país, se nos había olvidado, pero es un país equitativo. El ICE está volando, los felicito. No afloje, continúen, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar. El tercer anuncio trata sobre la ampliación de horario en el Hospital del Trauma. Invitamos a pasar al frente a la señora Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Antes del anuncio, observamos el siguiente video. ¿Cómo está, doña Mónica? Bienvenida. Una ampliación en el horario de atención que se brinda a los pacientes en el Hospital del Trauma del INS ha permitido atender a 1.338 personas más en los últimos 4 meses. La apertura del turno 3 en el servicio de la unidad de valoración inicial de 10 p.m. a 6 a.m. permite que este centro hospitalario reciba pacientes las 24 horas, los 7 días de la semana. Anteriormente, estas personas pacientes víctimas de accidentes de tránsito o de trabajo que requerían atención médica a altas horas de la noche o bien los sábados y domingos eran remitidos a hospitales de la Caja, mientras se coordinaba su traslado y activación de pólizas. Gracias al ajuste de los horarios, podemos ser más efectivos y oportunos en la atención de sus lesiones. Este nuevo horario ha recibido 2.600 pacientes desde agosto del año anterior, cuando la iniciativa se puso en marcha como un plan piloto, permitiendo la desaturación en el servicio de emergencias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Presidente. Muchísimas gracias. Yo he dicho, y este gobierno lo ha demostrado, que al Estado ningún costarricense le tiene que pedir favores, porque en el caso de la Caja, en el caso del Hospital del Trauma y del INSS en general, ustedes son clientes, pero más que clientes son dueños. Y mejorar la calidad del servicio público del gobierno, porque el Estado tiene otras partes, la Corte, la Asamblea, etcétera. Pero mejorar la
calidad de servicio público del gobierno a ustedes, los dueños del gobierno, es una prioridad fundamental. Entonces, ¿qué era el problema antes? Desde antes el Hospital del Trauma, donde terminan todas las personas que se accidentan en motocicleta, que requieren trámite, que requieren terapia, casos de emergencia, cerraba en la noche, como que las emergencias ocurrieran solo con luz del sol. No, no hace falta decir que las emergencias ocurren con o sin sol. Entonces, en agosto, la señora presidenta ejecutiva y el INS, que es el dueño del Hospital de Trauma, hicieron un piloto para abrir un tercer turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, para ver cómo nos iba. Gran éxito. Así es. Y lo traemos aquí para que usted sepa, no solo que estamos mejorando la calidad de los servicios públicos, sino en específico que el Hospital de Trauma hoy está abierto como debió haber sido siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. 2.600 pacientes han podido ser atendidos por este tercer turno desde agosto y le ahorró a el INS o al Hospital de Trauma 360 millones de pesos. Mejor servicio, más ahorro. Felicito al INS, yo no sé, doña Mónica Araya, la presidenta ejecutiva, si tiene algo que añadir. Sí, Pero aquí señor. les traemos para muestras un botón. Aquí les traemos un montón de botones para que vean que vamos progresando. Sí, señora. Muchas gracias, don Rodrigo. Sí, efectivamente, son 2.600 pacientes que desde el mes de agosto hasta la fecha se han atendido por el Hospital del Trauma en ese tercer turno. Pero tal vez explicarles que esto ha sido gracias a un trabajo verdaderamente fuerte de no solo la presidencia ejecutiva, sino por supuesto con la nueva junta directiva del hospital, de que en realidad nosotros le decimos la red de servicios de salud, que también ha sido un esfuerzo muy grande de parte de ellos, porque aunque ustedes no lo crean, había oposición, muy poca gente, gracias a Dios ha sido una mayoría de gente que ha trabajado. Teníamos algunos mandos medios en algunos sectores que en realidad decían que el INS no debía de estar atendiendo a esos pacientes y debería seguírselos mandando a la caja, cuando en realidad tenemos que reconocer que son pacientes que le corresponden por ley al INS. ¿Por qué? Porque son las atenciones de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio. En ese sentido, tomamos la responsabilidad contra viento y marea, a pesar de que esos pocos, ¿verdad?, cantan muy duro, pero bueno, definitivamente son más los que verdaderamente creemos en el esfuerzo que estamos haciendo en beneficio de ustedes. Y hoy ya tenemos contabilizados 2.600 personas que no están yendo a la caja y que en ese sentido la caja adicionalmente tiene 2.600 espacios adicionales en ese horario para poder atender sus listas de espera. Y ahí no termina todo, don Rodrigo. También seguimos trabajando porque esto ha sido un trabajo fuerte, pero en equipo. Cuando empezamos a reunirnos con el equipo de la Junta Directiva y del hospital, me hicieron cara de susto y me decían, nunca antes esto había pasado. Que adicionalmente estamos trabajando en conjunto con la Caja del Seguro Social para poder tener los expedientes. Porque resulta, don Rodrigo, que cuando íbamos a los hospitales nuestros en las zonas rurales, cuando la caja nos atiende un paciente, igual viceversa, ¿verdad?, resulta que le hacían los exámenes, mientras lo trasladan nosotros tenemos que volverle a hacer los exámenes y eso requiere de un gasto público doble en ese sentido. Y a la hora de nosotros ahora trabajar y tener conexión en la información que vamos a tener de un solo expediente del paciente, se va a poder hacer un mejor uso de los recursos públicos, pero adicionalmente una mejor atención para ustedes, mucho más oportuna y mucho más ágil para que ustedes se sanen mejor. Yo creo que ese es un esfuerzo que ha valido la pena. Y tal vez por último, un dato no menor, don Rodrigo, este año de las utilidades del INS se le han trasladado a la Caja de Seguro Social también para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 4.400 millones de colones de las utilidades del INS. El INS sigue aportando, el INS sigue trabajando y estamos comprometidos con bajar las listas de espera,
con un servicio a nuestros pacientes y a los pacientes de la Caja, y también incorporándonos a la capacitación de especialistas dentro del proceso que tenemos para que en este país se acaben las listas de espera. Muchas gracias, doña Mónica. Mandos medios que se oponen. Yo he oído eso antes, ¿a dónde habrá sido? Pero no todos son malos. Hay muchos muy buenos y les reconozco. Y son la mayoría. Hay mandos medios en muchas de las instituciones que están, digamos, debatiendo, para no decir peleando, con colegas del mismo nivel que no quieren que las cosas avancen. Pero, al final del día, y los que tienen la responsabilidad política de servir al pueblo de Costa Rica no son esos mandos medios, porque ellos están protegidos por el servicio civil. Presidente, a mí una vez uno me dijo, no se preocupe, presidente, porque presidentes van, presidentes vienen, ministros van, ministros vienen, pero yo voy a estar aquí. Así es la actitud de muchos, pero no, vamos a seguir trabajando. Yo creo que los vamos a convencer poco a poco a los que quedan, pero tampoco vamos a dejar que se atraviesen. Así es, sí, señor. La felicito, muchas gracias. Muchas gracias a la Junta Directiva. Permiso. Y gracias a los que sí quieren en el Hospital del Trauma. El cuarto anuncio corresponde a los sistemas de evaluación en el Ministerio de Educación Pública. Para ello invitamos a pasar al frente a la señora Ana Catarina Müller, ministra de Educación Pública, y también al señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad. Señor presidente, y los jerarcas nos amplíen. ¿Va a haber un video o...? No, van a haber imágenes sobre la explicación. Vea, muy rápidamente, yo le voy a dejar esto la oportunidad a la ministra, que está haciendo un gran trabajo, y a Alice, que está volando. Lo que no se mide, no se evalúa, no se puede controlar. Lo que no se controla no se puede mejorar. Lo que no se mejora, por definición, se deteriora. Y lo vimos durante la crisis de educación que hemos tenido, sobre todo durante la pandemia. Además, necesitamos que los docentes se dediquen a trabajar. Entonces, sistemas de evaluación y que los docentes hagan lo que a ellos les gusta y lo que necesitamos que hagan, que es enseñar, son pasos importantes de la ruta de la educación. Y estamos entregando resultados conforme los hitos se vencen. Bueno, el ICE, junto con el MEP, puso una plataforma en línea que le permite al MEP aplicar pruebas en la escuela y el colegio y evaluar esas respuestas en tiempo real de forma masiva, segura y confiable. No estamos hablando de Corea del Sur, ni de Singapur, ni de Finlandia. Costa Rica. ¿Ven que sí se puede? Entonces, cuéntele, señora ministra, porque esto no es un anuncio de que vamos a anunciar, no. Ya esto empezó en marzo y abril de este año. Cuéntele al pueblo, por favor. Así es, señor presidente. La verdad, hace poco el MEP participó en un evento centroamericano y justamente todos los países de Centroamérica quieren ver cómo fue que lo hicimos para poderlo aplicar en sus países, porque ha sido una oportunidad para efectivamente entender dónde están las necesidades de reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Siempre se habló cómo se va a nivelar, cuándo se va a nivelar, pero no se tenía un diagnóstico certero de qué era lo que estaba haciendo falta reforzar. El Consejo Superior de Educación aprobó un esquema, un sistema de evaluación que incluye tanto las pruebas comprensivas, que son las normales que se deben hacer en toda aula, o sea, cada docente que llega hace una evaluación de sus estudiantes y hace un plan de ejecución del aula. Este año lo sistematizamos para poder nosotros desde el MEP reforzar con docentes, con recargos, con materiales a aquellos centros educativos que están más necesitando la ayuda. Se aplicó también las pruebas nacionales estandarizadas, que son las pruebas que sustituyeron las pruebas FARO. Justamente
vamos a sacar el reporte final el 30 de junio, pero mientras tanto podemos informar que en primaria el promedio de los resultados a nivel nacional supera la nota mínima de aprobación, mientras que en secundaria no es así, pero en primaria sí, y yo estoy muy contenta con eso, porque la expectativa que teníamos es que estábamos por debajo, pero los docentes han hecho una gran labor en primaria de haber podido mantener a esos chicos a flote. Ahora vamos a reforzar porque hay, por ejemplo, las regiones de Heredia, Puriscal y Los Santos registraron los promedios más altos de calificaciones en primaria, mientras que Sula y Peninsular son las regiones que más apoyo van a requerir. Y en secundaria, nuevamente Los Santos registra los mejores promedios, mientras que Sula, Limón y Sarapiquí son los que más apoyo van a necesitar. Entonces, más de 85,000 estudiantes de sexto grado, quinto y sexto de secundaria presentaron la prueba nacional estandarizada diagnóstica que se hizo de manera digital. ¿Por qué diagnóstica? Porque la prueba se está aplicando 2 veces en el año. Al inicio es diagnóstica, no tiene nota, pero les sirve a los propios estudiantes para saber contra qué se les va a evaluar a fin de año. La de fin de año sí va a tener nota. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que se pudo hacer la prueba nacional estandarizada de manera electrónica. ¿Y por qué se pudo hacer? Porque el ICE justamente implementó una plataforma tecnológica que nosotros podemos usar en línea, en el MEP, para aplicar esa prueba estandarizada diagnóstica. Y justamente más de 85,000 estudiantes utilizaron este mecanismo. Yo quisiera tal vez que también me acompañe aquí don Marco y que él también pueda explicar un poquito más de la plataforma, pero lo más importante fue que esa plataforma nos permite evitar el riesgo de fraude, ¿verdad? Incorpora la supervisión remota inteligente, o sea, eso respalda al MEP para que nosotros podamos fiscalizar la ejecución de las pruebas ahí en tiempo, ¿verdad? Vía digital, sin que nosotros afectemos a los estudiantes. Eso significa que damos un salto de calidad en la educación de Costa Rica. La digitalización no solo nos permite generar ahorro de tiempo y disminuir significativamente el uso de papel, sino que también incrementa esa seguridad que yo mencioné hace un ratito y agiliza la generación de datos para la toma de decisiones. Entonces yo quisiera tal vez, don Marcos, si usted quiere ampliar un poquito más sobre lo que es la plataforma en sí. Muchas gracias, ministra. Muy rápidamente, es una plataforma que tiene medidas de seguridad importantes como reconocimiento facial para las personas estudiantes y el procesamiento se hace de manera inmediata sin que haya una intervención humana, digámoslo de alguna manera, y eso por supuesto garantiza la transparencia de los resultados. Así que muy contentos de trabajar juntos, ministra, con el apoyo del presidente para llevarle a Costa Rica estos proyectos de digitalización y de incorporación de los estudiantes en la carrera digital. Y aprovecho, porque acuérdense que yo soy preguntón y estas se las mando así de sorpresa. ¿Cómo va la conexión de internet de la mitad de las escuelas que el ICE se está encargando y que no es Fonatel ni Sutel? ¿Cómo van las de ustedes dos? Yo diría que vamos progresando demasiado bien. No traje exactamente los datos, pero porque se la eché así en muy corto tiempo, en menos de 4 meses, ya hemos conectado a más de 500 centros y ahorita estamos con el tema satelital, ¿verdad? Si quiere usted puede explicar un poquito más sobre esa base, pero vamos muy bien, señor presidente. Pero me va a jalar las orejas porque ese era el anuncio de otro día, pero la respuesta es, vamos muy bien. Y yo lo único que quiero decir es, costarricenses, ven que sí se puede. Llevamos 1 año en gobierno, es mucho tiempo ya. A mí me acongoja saber que vamos a 1/4 de tiempo de este torneo, de este esfuerzo. Pero vean, ya sabe la ministra si es secundaria o primaria donde tiene que poner el esfuerzo. Ya identifica los lugares, Sarapiquí, oí, ¿qué más? Hasta los centros educativos sabemos. Pero déjeme, Sarapiquí. Sí, aquí los que más necesitan ayuda, por ejemplo, en primaria Sula y Peninsular, y en secundaria Sula, Limón y Sarapiquí. Y los centros educativos, hasta el nombre de la o el estudiante, con tecnología. Y ustedes, profesores, no se tienen que parar ahí horas a vigilar que no le hagan, que no le copien, que no saquen forros. Sí se puede,
seguimos para adelante, los felicito. Gracias, presidente. Inclusive, nada más quiero agregar aquí que es cierto, hay muchos centros que todavía desafortunadamente no tienen las computadoras, los equipos que se suponía que deberían de tener, pero incluso con el INEC nos donó los celulares que utilizaron para el levantamiento de los datos que hicieron y eso también lo implementamos. Buscamos también las computadoras de Fonatel, o sea, se buscaron diferentes medios. Lo importante es que se les llevó la conexión para los exámenes, ¿verdad? Vean, 40 años no se pueden meter en una botella de un año, no caben, pero que si vamos avanzando, quedan muchos problemas. No estamos diciendo que ya se solucionó la educación, no, pero que hay avances tangibles de gran velocidad de impacto, los hay. Vamos a ver, yo estoy optimista. Muchas gracias. El quinto anuncio corresponde a los avances de la operación Costa Rica Segura Plus. Invitamos a pasar al frente al señor Mario Zamora Cordero, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, y al señor Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz. Señor presidente. Bueno, muy bien. Ustedes saben que la seguridad de la población es, y voy a hacer una palabra de manera un poco liberal, para que no me empiecen a pegar ciertas personas que lo único que les gusta es pegarme, pero está bien, para eso aguanto. La seguridad pública es el servicio fundamental que debe dar un Estado a su población. La protección de la vida, la protección de la propiedad privada, la protección de la integridad psicológica y física de los ciudadanos. Eso es un servicio que en países como Singapur y Suiza el Estado lo da muy bien y que en otras latitudes el Estado casi que ni lo da del todo. Entonces no digan, el presidente ve la seguridad pública como un servicio. No, es parte fundamental del contrato social. Nosotros hemos estado muy preocupados por la ola de homicidios y hemos visto decrecer los crímenes que antes torturaban a mi mamá, que se metan a la casa y esas cosas, pero la ola de homicidios ha subido tremendamente. Ayer firmamos, el ministro de Justicia y yo, la ley contra el crimen organizado, gracias a los diputados por haberla sometido, llegado a un acuerdo. Tenemos 5 leyes pendientes que le van a permitir, así como al Poder Judicial, esta ley contra el crimen organizado le permite ejercer sus funciones mejores. Nosotros tenemos 5 leyes pendientes para que la policía y el Poder Judicial puedan ejercer sus obligaciones constitucionales y competencias de una mejor manera. Entonces estamos trabajando mucho. La operación Costa Rica Segura incluye, es Costa Rica Segura Plus, ¿verdad? Incluye esas acciones legislativas, las reformas del poder, que firmamos ayer para el Poder Judicial, pero también las operaciones policíacas y penitenciarias. Todas las semanas les vamos, o cada 15 días, dependiendo de cómo evolucionen las estadísticas, vamos a venirles a poner la cara sobre lo que está haciendo el gobierno. Porque sí, no fue justo que algunos salieran con voces alarmantes, alarmadas y no correctas, diciendo que al gobierno no le interesaba. Pues aquí vamos, semana a semana, vea lo que están haciendo y que cada quien conozca la realidad de las cosas y que no se dejen mal informar. Adelante, señores ministros. Muchísimas gracias, señor presidente. Justamente en atención a sus instrucciones, la Fuerza Pública desarrolló y desplegó una operación policial la última semana en la ciudad de Punta Arenas que, señor presidente, permitió la realización de un acto público emblemático como son los carnavales de Punta Arenas, que llevaban años de no realizarse precisamente por condiciones de inseguridad pública.
Bajo sus instrucciones, desde el día miércoles, una operación reforzada de más de 200 efectivos de policía creó el clima necesario para el desarrollo de esta festividad y que es un logro del pueblo de Punta Arenas que la policía generó la cobertura necesaria para que ese acto se pudiera llevar a cabo. Se ha tenido ahora con los señores pescadores también un trabajo importante en materia de veda, en donde el guardacostas está activo. Y, señor presidente, cuando usted el día de ayer señalaba que este país cambia y se transforma cuando los tres poderes de la República se articulan, justamente sobre esa base es que está la operación en este momento en Limón, en donde diferentes componentes de nuestras fuerzas policiales están participando en esa zona en un operativo constante, no solo en el Cantón Central, sino en toda la provincia atlántica. Señor presidente, han sido indagadas más de 18.649 personas en el operativo Costa Rica Segura. Estoy dando el consolidado general, no solo el dato semanal, para ver los resultados, ya que estamos sobre el mes en que estamos trabajando. 822 personas han sido detenidas por violación a la ley de armas y explosivos. Hemos capturado en este mes 728 personas con órdenes de captura dictadas por jueces de la República. Pero aquí un escenario muy importante y valioso, señor presidente. En el caso de los delitos contra la vida, es decir, la materialización de actos que afectaron la integridad y la vida de personas, se han detenido 160 individuos relacionados con esos sucesos. Importante señalar que 376 armas de fuego han sido detectadas, confiscadas y capturadas por la policía costarricense en este mes de trabajo. Importante que se han detenido 2.521 kilos de cocaína en este mes de trabajo constante. Se han detenido a las bandas 41 millones de colones y $186,000. En este mes de trabajo en todo el territorio de la República han sido también incautadas 292 motocicletas, 7 vehículos de carga liviana, 150 vehículos normales y 10 embarcaciones. Me complace informarle a usted y al país, señor presidente, que la articulación con el organismo de investigación judicial nos ha permitido trabajar en 26 operaciones conjuntas y 3 lideradas por la Policía de Control de Drogas. En conjunto, entre el 17 de abril y el 28 de mayo, se han realizado 525 patrullajes marítimos, 936 patrullajes terrestres, 6 operativos en puerto, 274 en carretera, han sido 20 organizaciones intervenidas, hemos participado en más de 34 allanamientos, han sido inspeccionados en salvaguarda de los exportadores costarricenses 3.827 contenedores. Hemos podido desarrollar también una operación que no se venía realizando desde hace algún tiempo y está en activo. Nuevamente la sección de vigilancia aérea está trabajando en la detección de pistas ilegales que sirven al narcotráfico internacional y en este plazo han sido inhabilitadas 3 pistas ilegales. Señor presidente, en esencia ese es el resultado. Estamos a sus órdenes y 14.000 efectivos, héroes de azul, hombres y mujeres, seguirán trabajando en bien de la patria. Muchísimas gracias, ministro. Un abrazo a la Fuerza Azul y a la Policía Penitenciaria. Chicos y chicas, no aflojen. Dele, por favor. Gracias, señor presidente. En conjunto con esta labor y en relación a la operación policial sostenida, como parte de los resultados de Costa Rica, del Plan Costa Rica Segura Plus, tenemos buenas noticias esta semana. Se instruyó a la Dirección General de la Policía Penitenciaria lo que es el hecho de fortalecer las unidades de inteligencia nuestras y poder desplazar más policías capacitados en contención de privados de libertad de alto perfil criminal a centros penales como Limón, Liberia y San Carlos. Esto nos permitió desarrollar en esta semana del 22 al 28 de mayo 72 intervenciones en todos los centros
encontramos más de 30 celulares, 68 artículos electrónicos, 214 armas blancas, casi 2 kilos de droga, 187 litros de bebidas alcohólicas. Tuvimos 162 nuevos ingresos a los centros penitenciarios, de esos 10 vienen con sentencia y 131 indiciados. No pasamos a nadie a ningún nivel semi-institucional en esta semana y en monitoreo electrónico ingresaron 21 personas y enviamos 7 personas al Ministerio Público por la comisión de delitos en centros penitenciarios. Seguimos trabajando de manera coordinada en operativo conjunto con la fuerza pública y eso también nos permitió detener a personas que estaban incumpliendo el monitoreo electrónico cometiendo delito. Es algo que le estamos haciendo énfasis, estamos trabajando no en los centros penales, sino en las calles, revisando, y aunque usted no lo crea, señor presidente, ya nos están cuestionando si la policía penitenciaria tiene competencia para trabajar fuera de los centros penitenciarios. Es que, si no hacemos, dicen que estamos mal, y si hacemos, que estamos mal. No se vale, aquí la seguridad es para todos los costarricenses y en esta ardua lucha vamos a seguir en unión con los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública. Este es el informe por esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros, los felicito. No debe quedar duda, su seguridad, su bienestar material, físico y emocional son prioridades de este gobierno y ahí demostramos qué es lo que estamos haciendo. Continuamos. El sexto anuncio corresponde a nuevas acciones en la atención del COVID-19. Para ello invitamos a pasar al frente a la señora Mari Munive, vicepresidenta de la República y también ministra de Salud. Señor presidente. Bueno, aquí esto es una buena noticia, ya poner a descansar un tema viejo. Resulta que firmamos un decreto diciendo, hubo mandos medios, interpretaciones, reinterpretaciones, al punto que me parece muy bien que la ministra venga y ya aclare de una vez por todas qué es lo que está pasando y qué es lo que está, decidido. Adelante, ministra y vicepresidenta. Bueno, buenas y buenísimas noticias. ¿En qué sentido? Desde el 5 de mayo que se declaró ya el fin de lo que es la emergencia mundial por COVID-19, tenemos que empezar en una desescalada en las medidas. Por ello, se les anuncia que el día de hoy sale el lineamiento número 27 y ese lineamiento esperemos que sea penúltimo para una transición. ¿Transición a qué? Les comento que parte de las cosas que vienen aquí es que se elimina todo lo relacionado con órdenes sanitarias a partir de su publicación, que va a ser justo el día de hoy. Y no se girarán más órdenes sanitarias. Ya no habrá aislamiento para pacientes ambulatorios y tampoco se les dará seguimiento a los casos por parte del Ministerio de Salud. Entonces, realmente esto, ¿qué es la gran ganancia que va a tener? Compañeros y compañeras, o sea, en ese proceso de transición debemos ya reenfocar todas nuestras baterías en las enfermedades que nos siguen acompañando y que por estar focalizándonos mucho en COVID hemos olvidado la presión alta, la diabetes o el azúcar en la sangre, la obesidad, el sobrepeso, el asma, por decirle algunas de ellas. Y desafortunadamente también estas llevan a complicaciones. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo más bien es volvamos a orientar las baterías en la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras, a enfilarnos también en la prevención ahora que tenemos las primeras lluvias en dengue. Por favor, desde su metro cuadrado incida en eliminar los criaderos y en otras enfermedades que nos atacan diariamente. Pero sobre todo aquí agradecer a los equipos técnicos que se han puesto la camiseta para ir transformando en esta transición los lineamientos y sobre todo mejorando la salud y la cobertura de lo que son las estrategias ahora en el Ministerio de Salud. Felicito, ministra, muchas gracias. Ya que no haya más dudas ni memorándums contrarios al decreto, etcétera. Hay que arriar gatos de vez en cuando. Muchas gracias. A partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación. Comenzamos con el bloque de los medios nacionales, para ello con Paula Ruiz del Observador. Hola, buenas tardes.
tardes, don Rodrigo. Buenas tardes, doña Paula. Hace 15 días, el 17 de mayo, CINDE le envió a usted una propuesta sobre el valor para Costa Rica de continuar con esta alianza. Quería consultarle cuáles han sido sus observaciones, si realmente le satisface lo que ellos le proponen, o si usted cree, o si usted esperaba realmente otra cosa. O si yo esperaba, ¿qué? Perdóneme. De otra cosa, digamos, otra propuesta más sólida, ¿verdad? La estamos valorando. Yo creo que yo soy muy franco y sincero, Procomer ya comunicó el cese del convenio, de acuerdo a los términos del convenio, igual lo hizo COMEX. Tuvimos una reunión, la propuesta que CINDE hizo en la reunión fue, ¿sabe qué? Nos está dando 3.8 millones al año el gobierno, ¿no? Yo no le doy 3.8 millones a nadie. El gobierno de recursos públicos nos está dando 3.8 millones, denos 6 millones y le dejamos nombrar a usted a una persona que vaya a un consejo consultivo. Y ahí terminó la propuesta, sin presentar indicadores de desempeño, sin presentar nada. Obviamente eso no fue una propuesta, digamos, seria para atender el tema que el país necesita atender. Sí me mandaron una carta hace días y fundamentalmente es una carta que hace mucho realce en lo que CINDE considera han sido sus grandes éxitos y poco análisis financiero, etcétera. Entonces la estamos viendo, pero por ahora la decisión sigue tomada y lo pensamos muchísimo, tratamos de comunicarnos con ellos antes, no les fue posible a ellos. Entonces, por ahora, sí la estamos valorando. Necesito tener una reunión con gente correspondiente, pero no hay cambio todavía. ¿Cuándo no sé si va a haber cambio. ¿Cuándo podría tener ya una respuesta definitiva? Yo creo que el status quo del cese de esos convenios es una respuesta definitiva. Si algo cambia, nosotros les contamos. Muchas gracias. Continuamos con Eduardo Vega de La Teja. Nos encuentra Brandon Mesén de Extra Formato. Buenas tardes, señor presidente. Pues mi pregunta es más que todo para saber su opinión del proyecto de ley que se presentó escrito por ChatGPT, por la inteligencia artificial. ¿Qué piensa el presidente de Costa Rica acerca de que un proyecto de ley que se está presentando haya sido escrito justamente por la inteligencia artificial? Ya no tengo competencia para opinar porque no he leído el proyecto de ley, lo presentaron ayer. Yo creo que en esto la ministra de la Presidencia puede opinar o dar los hechos un poquito más detalladamente y después yo puedo hacer una reflexión si cabe. Sí, presidente. Bueno, uno hubiera esperado que un proyecto de ley de este tipo, que además es algo que aún está en investigación, en análisis por expertos a nivel mundial, es algo muy reciente, si acaso de finales del año pasado. Entonces, es un tema muy técnico, en donde creería yo que lo importante hubiera sido tomar en consideración el criterio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es importante y que además va a ser el ente competente para referirse al expediente. Y además que uno también hubiera esperado que en lugar de que una herramienta hiciera esto, como bien lo explicaban los diputados, que hubieran sido los mismos legisladores los que también hubieran intervenido en la presentación con criterios técnicos, con asesores expertos en la materia. Esta es la información preliminar del proyecto de ley, que también he conversado con la ministra de Ciencia y Tecnología, pero, presidente, para ampliar más al respecto, sí sería importante tener el criterio de doña Paula, quien no está hoy en la conferencia, y cualquier... No, ahí está. Sí, aquí está doña Que Paula. nadie se escapa de venir a rendir cuentas. Dele, doña Paula. Hola, sí, buenas tardes. Como bien lo decía la ministra, doña Natalia Díaz, la inteligencia artificial es una tecnología que todavía se está desarrollando. Es una tecnología en donde los expertos y voceros internacionales nos llaman a ser cautos en la utilización de la tecnología. Entonces, yo agradezco la iniciativa de innovación por parte de los diputados de la Asamblea, pero sí les pediría que, como dijo la ministra Díaz, hubiera sido genial que vengan al MISIT
para que conversemos sobre no solamente la tecnología, pero el proyecto de ley en el que estamos trabajando en el MISID precisamente para atender este tema. Entonces, de nuevo, agradezco el impulso innovador, pero sí pediría un poco más de cautela a la hora de utilizar este tipo de herramientas para poner proyectos de ley en la mesa. Vean, mis ministras colegas, las ministras colegas son muy diplomáticas. Fíjense en redes sociales lo que está diciendo el pueblo de Costa Rica, sobre todo de la diputada que llevó adelante ese esfuerzo. Yo calladito, soy menos feíto. Sí, me parece que, para ponerlo bien, fue prematuro utilizar una técnica que todavía no conocemos para proponer un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Uso inteligencia artificial para ver cómo hay que regular la inteligencia artificial. ¿Será que yo soy muy, digamos, desconocedor de la materia? Para darle el beneficio de la duda a la diputada que lideró este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. No hay repregunta. Continuamos con Óscar Mantilla, de Causa y Efecto. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Señor presidente, quería saber si tiene en mente de parte del gobierno suyo... Me va a tener que hablar un poquito más duro porque ya empezó la lluvia, don Óscar, por favor. Señor presidente, si tiene en mente usted o el gobierno suyo llevar o impulsar el desarrollo de granjas acuícolas para la siembra de camarones, pescados de diferentes especies. Sí, señor. De hecho, hubo unos ataques infundados, también sin mérito, precisamente porque Incopesca tiene un mandato de diversificar las fuentes de proteína de esa naturaleza junto con el MINAE. Entonces vengan los tres responsables, MINAE, Incopesca y obviamente el ministro rector que es el de Agricultura, don Víctor Julio Carvajal. Adelante. Buenas tardes. Con respecto al tema de acuicultura, nosotros iniciamos hace como 2 meses con una visita a Colorado de Avangares. En esta visita participó el ministro Tovar de parte de Comex, participó la gente de MINAE, participó Incopesca y nosotros desde el ministerio. Hemos instaurado una mesa de trabajo con la Cámara de Productores de Camarón y en este momento estamos definiendo la estrategia que vamos a seguir. Hay una parte que va con formalización, que es ya competencia meramente de MINAE, hay otra parte que es de promoción e investigación, que en este momento estamos validando algunas opciones que tenemos y estamos conversando también con un tema de banca para el desarrollo para que se pueda dar una modernización en alguna partida, puede ser no reembolsable para la parte de investigación, otra partida ya con un financiamiento, pero en efecto vamos avanzando bastante bien. Yo espero ya, presidente, y al quien hizo la consulta, perdón, don Óscar, ¿verdad? Sí, señor. Don Óscar, ya esperamos en estas semanas siguientes ya tener una hoja de ruta clara con las fechas establecidas y los resultados de esta investigación que permita incrementar sustancialmente la producción de camarón por metro cuadrado, que es como el objetivo principal. En este momento pues es un cultivo muy artesanal, con una alta mortalidad, baja producción por metro cuadrado y necesitamos hacer una tecnificación importante ahí para poder impulsar lo que requiere este cultivo. No sé si querían hacer algún aporte. Y obviamente don Franz Tattenbach tiene que asegurarse que la falsa dicotomía en que algunos ponen de crecimiento económico o protección del ambiente, en este caso, no se convierta en una dicotomía verdadera. Es decir, explotemos granjas acuícolas, pero protegiendo nuestro medio ambiente. Don Franz. Sí, señor, efectivamente podemos tener más ambiente y más economía. Eso es perfectamente posible y esa es la armonía que queremos llevar entre desarrollo y ambiente. En este caso hemos participado en esas reuniones que mencionó el ministro de Agricultura, don Víctor, con el SINAC, viendo dónde están las granjas, las áreas impactadas, las no impactadas, y estamos en un trabajo de mucha coordinación para
lograr los objetivos económicos y los ambientales al mismo tiempo, que no se vayan a impactar nuevos manglares, que no vaya a haber ningún impacto sobre el manglar, que es lo que nos preocupa en este caso, pero estamos coordinando todo el trabajo con la Cámara, con el Ministerio de Agricultura, con Incopesca y con SINAC y MINAE. Muchas gracias. Su repregunta, por favor. Sí, imagino que esto va a impulsarse en ambos, tanto en el Océano Pacífico como en el Caribe. Con respecto a esa pregunta, conteste, por favor, don Heiner, está muy bien. Gracias. Realmente la pregunta vale. Ahí sí, ahora sí. Gracias. Realmente la pregunta vale para aclarar también la importancia de la acuicultura, no solamente para efectos de granjas camaroneras, sino para todo el país en general. De hecho, la FAO, como órgano impulsor de la alimentación del mundo, recomienda la diversidad de la acuicultura como una manera de darles más opciones de trabajo a las personas que se dedican a la pesca para disminuir el... La acuicultura también va de la mano no solamente hacia las zonas costeras. Nosotros tenemos acuicultura en el Cerro de la Muerte, donde están los truchicultores, en Guapiles, donde hay tilaperos, y hay que diversificar la oferta de especies que se puede dedicar a la acuicultura para tener mayor y mejores fuentes de empleo de manera sostenible y con protección al medio ambiente. Pero, Heiner, la respuesta entonces a don Oscar es, va a haber acuicultura en la costa atlántica, en la costa pacífica, en los cerros altos, en los llanos de Pocosí. En todo el país, don Rodrigo, y no solamente en las zonas costeras, también en el mar. Como diría mi abuelita, donde haya. Donde haya y donde tengamos que hacerla. Exactamente. ¿Verdad? Porque también hay que desarrollar también la maricultura también, que son granjas acuícolas en el mar. Esa parte hay que ver el impacto ambiental, pero vamos para adelante. Muchas gracias, don Oscar. Continuamos con Adriana Solano de El Mundo Radio. Buenas tardes, señor presidente. Sobre el tema del cuestionamiento del embajador en Alemania, no sé si nos puede dar su opinión sobre este tema, por favor. Sí, es una desgracia nacional lo que pasó con esa persona a quien la mancillaron su honor de manera absolutamente gratuita y un medio, creo, o otros, de manera inmoral e incorrecta por crear ataques al gobierno. El canciller va a dar los detalles, pero sí tengo una opinión, es verdaderamente vergonzoso que en este país eso haya ocurrido y ojalá la gente sepa quiénes fueron y por qué lo hicieron para que esa responsabilidad la cargue quien la tiene que cargar. Adelante, señor canciller. Buenas tardes. El miércoles pasado, hace 8 días, anunciamos la incorporación de 6 embajadores. Dentro de ellos venía el señor Antonio Lehmann. El jueves, al día siguiente, CR Hoy publica que el señor Lehmann está acusado e investigado por almacenamiento de drogas. Y luego repite nuevamente la noticia sin... ¿Qué medio fue, perdón? CR Hoy. Ah, CR Hoy. Y el periodista Carlos Mora. Sí, señor. No basta con una publicación, sino que la reitera sin consultarle siquiera al señor Lehmann qué opinaba al respecto o al ministerio que yo represento. Él se aboca a la investigación, nos visita y nos dice, yo no tengo nada que ver con eso, no puede ser cierto. Investiga hasta que logra determinar, porque otro medio se lo hace llegar, una nota de la Fiscalía suscrita por Sharon Hernández Coto, periodista, oficina de prensa del Ministerio Público, con fecha 26 de mayo, en la que dice que en su contra hay 3 investigaciones, violando además el artículo 295 del Código Procesal Penal, que manda que las investigaciones preliminares no sean públicas. Es decir, eso se lo envió esta señora Sharon a 3 medios, a CR Hoy, al Observador y a otro más. Aquí sí, bueno. CR Hoy, a CRC 89.1 y a El Observador. Que no me sorprenden de CR Hoy y El Observador. Continuemos, el otro no lo conozco. En esta nota que envía el Ministerio Público a los medios,
en esa fecha, dice que el señor Lehmann está siendo investigado por una estafa en investigación, por otra estafa informática en investigación remitida para desestimación y por almacenamiento de droga. Almacenamiento de drogas, vea usted. Esto es una nota que envía a la oficina de prensa del Ministerio Público, a los medios de prensa. No, a los medios de prensa no. No, a esos a tres. CR Hoy, al Observador y a una estación de radio. Sí. Okay. Esos medios de prensa le dan publicidad a la nota indiscriminadamente. Algunos diputados toman opinión y publican además que eso es una vergüenza, que merece la destitución, que cómo se nos ocurre ¿La nombrar... destitución suya y mía o la de don Antonio? La de don Antonio por ahora. O la de los tres. Que nosotros no hicimos la tarea bien, que cómo podemos atrevernos a nombrar a alguien cuestionado por almacenar droga. Una vez que el señor Lehmann insiste ante la Fiscalía con sus abogados, el Ministerio Público, en nota del 30 de mayo, ahora suscrita por la jefa de la oficina de prensa, la señora Tatiana Vargas Vindas, que es la jefa de esta señora Sharon Hernández Cotto, sí, que se mandó dice ella que un ante, salto al, bueno, no sé. Dice ella, esta jefa, que ante una tercera revisión realizada por ese despacho, en esta oportunidad, a solicitud de la parte investigada, en este caso el señor Lehmann, la Fiscalía informó que, tras revisar el expediente físico, se verificó que la información en el sistema informático del despacho tenía lo que ellos llaman un error. Un horror. Puesto que el delito que se investiga es venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de ejemplares fraudulentos, unos libros cuyos derechos de autor de Colombia estaban en discusión. O sea, había una disputa sobre los derechos de autor de esos libros. El señor Lehmann tiene una librería, Así la es. librería Lehmann, y entonces alguien lo acusó de que tenía almacenados sin haber resuelto la disputa de los derechos de autor, y cataplum, almacena drogas. Entonces, primera página de CR Hoy, ya veo yo, y a mí me acusan de decirles, hablar de sicariato. Siga, por favor. Entonces, señor presidente, en base a información falsa y mentirosa que suministra la oficina de prensa o esta periodista, Sharon Hernández, del Ministerio Público, que a su vez se fundamentan en información recibida de las fiscalías. Aquí hay que investigar quién es él o la autora de este cuadro. ¿Quién digitó mal? Está firmado, es Sharon, no sé qué. Sí, pero ella a su vez reproduce información enviada por las fiscalías. Hay que averiguar quién digitó erróneamente, con o sin propósito, almacenamiento de droga falsamente. Entonces, en base a esta información falsa, cierta prensa la toma, no la verifica, la publica, insiste en ella, recaba información de diputados y arruina la honra y decoro de un señor y de un negocio de 126 años de existencia. Sí, señor, y no es la primera vez que CR Hoy hace eso. Entonces, bueno, ahí Pueblo de Costa Rica, ahí están los hechos, fíjese quién le informa y a quién le cree, eso es un consejo de ciudadano. Señor canciller, yo creo que deberíamos hablar con el fiscal general, don Carlos, porque eso es inaceptable que alguien, usted dijo, no sé si es cierto, que violó el artículo 222. 295. El 295, que no haya responsabilidad, y yo diría que don Antonio, yo sin ser abogado, le valdría la pena conversar con un abogado, porque ahí obviamente hubo no un asesinato al honor, sino un atentado de asesinato al honor, porque los hechos son claros. Además, vean, yo soy muy franco, ya cuando don Arnoldo André, el canciller, y yo empezamos a investigar, los montos son, y no voy a entrar en detalles porque violaría el artículo 295, pero sí les puedo decir que son risibles.
Y así se hace prensa en este país, o dice alguna gente que hace prensa en este país. ¿Algo más, señor canciller? Bueno, el señor Lehmann me aseguró haber contratado abogados que están ya eso es tema de él. Él va a limpiar su nombre, va a demostrar su inocencia respecto de este cargo y va a tener que demandar a quien tenga que demandar. Para Eso que es tema de él. Pero sí, es verdad. Usted me preguntó qué pensaba yo. Pienso que es vergonzoso y que no es la primera. Y estimo, pero digo que no va a ser la última. Muchas gracias. No hay pregunta. Continuamos con Sofía Barbosa, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es acerca de la última encuesta que refleja que 1 de cada 3 costarricenses no pudieron llevar comida a sus hogares durante el último mes. Usted, junto con otros jerarcas, han defendido que la inflación ha bajado considerablemente. Sin embargo, estos números reflejan la realidad de muchos costarricenses. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, hay dos cosas. Doña Sofía me dijo, ¿verdad? Vea, que la inflación haya bajado y que haya gente que no puede llevar comida a la casa son dos cosas absolutamente independientes. La inflación puede ser 0 y alguien no tiene trabajo lastimosamente y no tiene dinero, no va a poder llevar comida a su casa. Entonces, decir que la inflación no ha bajado porque hay un número excesivo de personas que han tenido dificultad, porque esa es la pregunta, han tenido dificultad en algún momento de llevar comida a la mesa, pudo haber sido para un desayuno, pudo haber sido para un almuerzo, pudo haber sido para una cena, pudo haber sido por un periodo sostenido de tiempo, y sobre eso quiero decir que una vez que un costarricense no pueda comer, es una vez en demasía, ¿ok? Pero decir que eso significa que la inflación no ha bajado es un salto lógico que no tiene ninguna relación. Costa Rica tiene problemas de pobreza. La definición de pobreza es precisamente poner una línea de gasto mensual por persona, que si usted no tiene esos recursos disponibles, por definición, si sus ingresos son menores que esos, por definición usted es pobre. Hay otra línea de pobreza extrema, que es un ingreso mensual, yo no me acuerdo exactamente, 50 y pico mil de colones por mes, habría que recordarse, no veo a doña... ¿Cuánto es? 54,000 colones por mes. Si usted no tiene como individuo 54,000 colones por mes, usted está en condición de pobreza extrema, porque ya ahí entra el tema alimentario y otras necesidades básicas. Entonces, ¿hay pobreza en Costa Rica? Obviamente. La pobreza esperamos baje conforme baja el desempleo, conforme vamos a bajar la línea de pobreza, porque los precios de las cosas bajan a través de la reducción de la inflación o no suben, y por lo tanto eso es una lucha constante. Mal de muchos no consuela a gente inteligente, para que no insultar a nadie. Costa Rica es uno de los países, en la misma encuesta de Sid Gallup, donde ese número es de los menos ofensivos. Ofensivos, por supuesto, pero es de los menos ofensivos en América Latina. ¿Que el desafío está ahí? Por supuesto. ¿Que nos vamos a poner a llorar? No. ¿Nos vamos a preocupar? No. Nos estamos ocupando a través de las políticas públicas que van a reducir la pobreza, que por cierto, desde el año 1990 no baja en este país. Muchas gracias. No hay preguntas. Seguimos con Richard Molina, de El Guardián. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de gabinete, compañeros de prensa, invitados especiales y a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes señales, entre ellas las del Guardián. Señor presidente, no ha caído muy bien la decisión, ha habido una especie de confusión en torno al tema de las pymes. Nosotros somos una pyme y también tenemos que ponerle atención. Es un tema transversal, más bien debería llamar a la señora de la Caja y a la de Salud, porque hay que pensar en ver esas oportunidades. ¿Usted quiere decir
que con respecto a las pymes, don Richard, es para ver a quién traigo. Sí, es que le voy a plantear la pregunta porque es multisector. Multidimensional. Sí, por hay favor. una cosa que se llama impuestos saludables, don Rodrigo. En México se aplican y la métrica ha indicado señales muy positivas. Los impuestos saludables permite a sociedades como las nuestras, que aspiran a mejores condiciones, a que los costarricenses más pobres tengan una buena alimentación. Los impuestos saludables van en contra de la comida chatarra, van en contra de los cigarrillos, van en contra de todas las medidas que le generan a la Caja del Seguro Social una afectación seriosísima. La diabetes en Costa Rica, azúcar, por ejemplo, también. la diabetes en Costa Rica es y mundialmente ya es equiparada con el tabaco, don Rodrigo. Entonces yo quisiera saber, ¿hay alguna alternativa para que Costa Rica replantee esa visión sobre las pymes y ponga su visión, aunque don Nogui lo ha señalado en múltiples ocasiones y usted también, que no hay una intención recaudatoria, pero sí para crear un proyecto fiscal, incluir los impuestos saludables? Si queremos aspirar a que no solo la gente rica vaya al automercado y pueda escoger entre el yogur griego, que no tiene azúcar, y irse a comer un pedazo de salchichón que está lleno de cancerígenos, es un momento para preguntarnos, para el proyecto fiscal no debe plantear ese Costa Rica que queremos. Don Nogui, piense usted, porque yo soy apasionado. A ver, yo creo que aquí hay que separar un tema que es lo de la reforma. En la reforma queremos hacer un país más justo. Nos preocupan las personas que hoy tienen una actividad lucrativa, son personas físicas con actividad lucrativa, que hoy pagan a partir de 348,000 colones. Queremos equipararlos con los trabajadores. Y eso va a hacer que 52,000 personas que hoy están pagando impuestos dejen de pagarlos. Entonces, ahí hay una ayuda. No estamos eliminando el régimen simplificado, en el cual una parte importante de las personas que están ahí van a mantener la condición actualmente. También decirle que hay dentro de los tramos de las pequeñas empresas 168,000 empresas que están en el tramo de 5%. De esas, o sea, ese es el 79%, casi el 80% del universo de empresas que están inscritas en tributación. Resulta que el 86% de esas declaran cero renta. Entonces yo creo que hay un tema que hay que ir trabajando y yo creo que hay que migrarlo. En relación con el tema de los impuestos que usted dice, ya se han presentado varios proyectos a la Asamblea Legislativa. No era un tema que estábamos tratando en esta reforma fiscal porque lo que queremos es trabajar en renta y no en impuestos específicos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad tomar en consideración su propuesta para poder plantearle a la Asamblea. La preocupación es si los diputados vuelven a decir no más impuestos. Vea, yo quiero complementar. Perdón, ¿tiene una pregunta? Sí, señor, es que me interesaría mucho el criterio de doña Mari y de doña Marta, porque tenemos una cantidad de personas que están sufriendo problemas de salud porque no hay una política de salud en ese apartado. No, pero vamos a ver, ahí para acelerar la conferencia. Vea, usted habla de los impuestos. México le puso un impuesto específico a las bebidas gaseosas con porcentajes de azúcar. Aquí tenemos un montón de cosas fregadas. Salchichón, usted dice, en Costa Rica, conforme apretó la crisis económica, la gente agarró de comer carnes frescas, diferentes cortes, quititeña, esas cosas, digamos que son muy ricas, pero más accesibles, a pasarse a salchichón, punto, y a comida chatarra. Los refrescos gaseosos con excesos de azúcar. Hay cafeterías aquí que usted va que le dan no sé cuánta azúcar y un par de cucharadas de crema de leche y un poquito de café. Ahí hay posibilidad. Las bolsas de basura, ¿qué me dice? Plásticas de un solo uso. Imagínense cómo van a reaccionar los empresarios, los grupos de interés que quieren que se siga consumiendo eso por razones obvias, y algunos de sus voceros en el Congreso y en las cámaras, cuando la reacción que tuvieron cuando propusimos no subir impuestos, sino quitarle impuestos a los más fregados, a los pulseadores de este país, y que lo pagaran
a los de allá, no arriba, los de la estratosfera, la gente que tiene alquileres, etcétera. Póngase a pensar, en Costa Rica solo 6% de los costarricenses ganan más de 2 millones de colones. Los empleados públicos no hubieran pagado más, la enorme mayoría de ellos. Tal vez algún presidente ejecutivo, colega mío, le hubiera tocado, y buena la hora, pagar un poquito más. Si así fue la reacción para darle poder a Hacienda para que nos dejen de robar con evasión y elusión los instrumentos, para quitarle a cientos de miles de emprendedores el impago del impuesto de la renta personal, ya no en 300 y pico de mil, sino en 942.000, casi 2 veces y media, etcétera. Si así reacciona la Asamblea, yo me voy con el impuesto de salchichón, y yo quiero ver a cierto diputado y diputados gritando que cometimos un genocidio en este país. ¿Que hay que considerarlo? Sí. ¿Cuándo? Cuando hayamos arreglado problemas estructurales en nuestro sistema tributario, como la injusticia tributaria que tiene este país, que ha hecho que la distribución del ingreso se empeore, cuando hayamos arreglado la calidad del gasto público, cuando estemos quitando, cuando Hacienda Digital esté, cuando Hacienda tenga la capacidad de irse detrás de los grandísimos evasores, incluyendo el que ustedes saben, donde le hago el llamado a la Fiscalía otra vez. Tienen 11.000 millones de razones para entrarle a ese caso. ¿Ah? Entonces, ahí sí vamos a poder hablar, pero yo no veo, francamente, una conversación racional en este momento sobre ese tema importante que hay que conversarlo. Los cigarrillos en Costa Rica sí se le pusieron impuestos de salud, ¿verdad, Mario? Tienen un impuesto específico, precisamente. Entonces, cuando haya oportunidad, una posibilidad de discusión más racional, lo valoraremos, pero ahora tenemos muchas cosas pendientes. No, porque vamos a es subir respetar el impuestos. orden. Y acuérdense que el encabezado es PAC, y es que vea la mala leche, la mala fe. PAC, P-A-C, en mayúscula, Q-U-E-T-A-Z. PAC, quetazo fiscal, publicó y dijo un diputado de la República, al menos, si no varios más. Entonces, a ese nivel de diálogo político, ¿qué puede esperar usted? ¿Necesita el país? Muchas gracias. Continuamos con los medios regionales con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más. Bien, muy buenas tardes, señor presidente, señores ministros, invitados especiales, compañeros, colegas de la prensa y el público en general, principalmente la gente en Punta Arenas. Saludo muy especial. Don Rodrigo, usted estuvo el sábado pasado en Punta Arenas, llegó por el mar, conoció Punta Arenas una vez más, no es que igual a conocerlo, pero el mar, ahí estuvimos, gracias a Dios, también en parte de la tierra de la que usted conoce bastante, Punta Arenas, de la que usted quiere bastante. Nosotros en Punta Arenas queremos hacerle esta consulta, señor presidente, ya que usted conoce tanto otros países, lugares como Punta Arenas, usted conoce muchos. ¿Cuál sería, a criterio suyo, señor presidente, el consejo, el motor que Punta Arenas necesita, de acuerdo a su experiencia en otras partes, para que esa llamada perla del Pacífico, pues de veras sea una perla que brille y dejemos ese rezago que hemos tenido económicamente hablando, señor presidente? Muchas gracias, don Rodrigo. Mire, yo a la perla del Pacífico la quiero muchísimo, pero quiero muchísimo a todo el país. Si no lo quisiera de manera igual, no me consideraría un presidente justo y equitativo. Cuando yo me fui de Costa Rica en el año 86, Punta Arenas todavía era un lugar de destino turístico. Y si estamos hablando del cantón central del puerto, cuando volví, verlo en el estado que está me causó muchísima tristeza, pero más que tristeza me causó una adivinanza económica. Cómo ese activo, ese lugar tan lindo, está tan fregado en términos económicos, pudiendo ser el turismo un motor. Entonces, para entender eso, uno tiene que entender o tiene que darse cuenta que el turismo es un ecosistema.
El turista va a un lugar a tener una experiencia, a fabricar una memoria y pagar para eso. Ya donde está el hotel, los hotelazos que había y los restaurantazos que había en Punta Arenas cuando yo estaba chiquillo, ya no están. No digamos los nombres, restaurantes franceses, etcétera. Entonces, ahí lo que está es un ecosistema enfermo. ¿Por qué enfermo? La ruta 27, si la logramos ampliar, y para eso está el ministro de Transportes, cuando Punta Arenas podría estar a 40 minutos de Escazú, de Santa Ana, eso sería una gran inyección en términos de la seguridad pública, en términos de los servicios públicos, la seguridad pública, obvio, para que la gente se sienta cómoda yendo ahí, en términos de permitirle a la gente de Fray Casiano, de El Roble, de Barranca, tener empleos, ¿verdad? Tenemos que ver con el Instituto de Turismo, porque es que llegan los grandes cruceros, los suben en un bus y jale para el Valle Central, y el mercado tan lindo que hay ahora ahí de artesanías, nadie para. Entonces, ese ecosistema lo estamos trabajando, pero sí ha costado mucho. La ruta 27 es una inversión de $500 millones, hay que entrarle, y eso sería un primer paso. Usted oyó al ministro de Seguridad hablar de la seguridad, pero hay que entrarle a Punta Arenas, porque sí es un activo muy desperdiciado, y conforme se fue desarrollando la parte noroeste de Guanacaste, fueron sacando recursos y ya la gente sigue derecho para el Golfo de Papagayo y ya no se desvía a una localidad mucho más cercana. Sí, estamos trabajando en el plan turístico de el litoral atlántico. Yo creo que vamos a tener que añadirle algo específico para la perla del Pacífico, como dice usted. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo, muy amable. Es una excelente pregunta. ¿Tiene repregunta? No. Ok, señor presidente, ¿tiene usted algún mensaje final? Porque esta sería la única consulta de parte de Bueno, hoy quisimos terminar más temprano. Les agradezco mucho la sintonía. Vemos cómo hay necesidad de contestabilidad con la información que transmiten los medios. Vemos cómo continúa la necesidad de que las conferencias de prensa ocurran. Para quien tenga dudas, aquí estamos, y sobre todo rendirle cuentas a los patronos que tenemos todos y cada uno de los miembros del Poder Ejecutivo, que son ustedes, pueblo de Costa Rica. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Bien, de esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron en la conferencia de prensa. Buenas tardes. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.